A los lugares de encuentro de las sociedades llegamos con cada una de nuestras prevenciones, con nuestras necesidades, y allí expresamos lo que somos. Todos pretendemos que hubiera respeto y respetar. Nos encontramos con nuestro compañero Manuel, estudiante de Ingeniería Electrónica, al cual le haremos unas preguntas sobre el tema de ¿nos volvieron a incendiar el país? ¿Considera usted que el conflicto armado en Colombia ha aumentado durante el cambio de gobierno? Las posiciones del gobierno actual son supremamente enfocadas en la continuación del conflicto y no tienen como digamos ninguna disposición que las otras ideas de dichos grupos armados sean escuchadas, sino más bien como opacadas. ¿Qué postura cree que tienen los colombianos frente a este conflicto armado y a este cambio de gobierno? Ush. Pues creo que desde las elecciones se sabía que era desinformación que tiene la población colombiana respecto a las negociaciones que hubo con la guerrilla de las FARC, que era una posición muy radical y es combatiendo. ¿Qué diferencia el gobierno actual del anterior? Creo que no hay muchas cosas más allá, digamos, que buscar precisamente un reconocimiento por una negociación con un grupo armado, porque bueno, realmente soy como muy escéptico a que, digamos, por ejemplo, el gobierno anterior haya sido el mejor gobierno, sino que simplemente pues nos hemos cegado a precisamente eso, que hubo la negociación y entonces ya solo por eso es súper genial ese gobierno, cuando realmente las políticas han seguido siendo como las mismas, pero además también por su campaña pues está muy comprometido a no negociar absolutamente nada con ningún grupo armado que sea, digamos, de pensamiento izquierdista o algo así. Hablando de los conflictos y todo este tema de las negociaciones, ¿le parece pertinente los acuerdos logrados en La Habana? Pues a pesar de que es un gran beneficio en cuanto a las personas afectadas que se ven por un conflicto, siento que realmente fue como más una estrategia militar de un grupo insurgente que realmente se vio derrotado en una guerra, es decir, las FARC personalmente creo que vieron que ya no tenían oportunidades, pero los acuerdos realmente son bastante pobres, es decir, no incluyen cómo se están colaborando las personas afectadas por el conflicto, digamos a los campesinos y demás. Y digamos en muchas zonas, por varias noticias, se ha visto que más bien la negociación lo que hizo fue como un retiro de las guerrillas y que se adentraran, digamos, otros grupos. Creo que fue una negociación más como de rendirse que como tal lograr algo por el verdadero conflicto. Ok, entonces dices que hay como una caída ahí en esos procesos que no han sido cumplidos, que ni siquiera eran buenos, pero el conflicto ¿crees que se ha manifestado de una manera diferente? Creo que todos los demás grupos armados que tienen, digamos, como cierta afinidad con las ideas políticas o con las causas por las cuales estaban militando, por ejemplo, las guerrillas de las FARC, han tenido que cambiar como todas sus posiciones, desde radicales como hasta políticas, y la gran mayoría como que ha querido estar dispuesto a una negociación. Y digamos que precisamente gran parte del pueblo colombiano, digamos que resalta el gobierno de Santos, pues definitivamente cambió todo lo que era la imagen del conflicto. Igual vemos al mismo ELN que está bastante dispuesto aún a seguir negociando, es decir, entonces sí cambió totalmente la visión del conflicto actual, el acuerdo de paz. Si el grupo no estuviera dispuesto a negociar, como decías, que también existen los que sí están dispuestos o los que no, como es el gobierno, ¿qué medidas debería tomar el gobierno para esos grupos? Pues creo que la única manera es resaltar esas ideas políticas o esos pensamientos que a lo largo de la historia han sido opacados y que por ende han llevado a ese conflicto. Pero realmente hay que entrar a analizar qué es lo que hace que dichas personas inicien en eso y creo que la principal razón es políticas que opacan las distintas ideas que tienen las demás personas. Entonces digamos que la otra manera serían políticas inclusivas en cuanto a otros pensamientos. Un dato preocupante es que en 2018 fueron asesinados 226 líderes sociales y en los 100 primeros días del gobierno de Duque fueron asesinados 77. Entonces, ¿tú crees que promover la paz desde el liderazgo social es un acto de valentía? Uf, indudablemente, digamos que tienen una convicción tal de la paz
de la solución por medio del debate y de las ideas y, como decía ahorita, de la parte intelectual, que pues se niegan a tomar las armas, y creo que me parece muchísimo más valiente que tomarlas, ya que prácticamente tú estás asumiendo como ese camino directo hacia la muerte y tienes como dos caminos: seguir creyendo que puedes formar una sociedad democrática por medio del debate, la discusión, etcétera. Realmente es bastante valiente. Entonces, Manuel, ¿por qué crees que hablar de paz es un tema que polariza al país? La principal causa de la polarización es precisamente como la sed de venganza de la gente, el no creer de pronto en el perdón, o digamos el hecho de retar como al olvido de sucesos. Te polariza mucho es por los sentimientos encontrados que tiene la gente, que precisamente o sufre o no sufre el conflicto, pero digamos hay gente que cree que la única manera de pagar precisamente algo es haciendo, digamos, lo mismo o algo peor. Digamos, tenemos el dicho de diente por diente, ojo por ojo. Por último, ¿qué canción asociarías al tema que estamos hablando, del conflicto? Una que se llama Cuando las águilas se arrastren, de Ali Primera. Muchas gracias. Gracias por escuchar y hasta una nueva oportunidad.